Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. Hay lugares en Japón donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se considera tan delgada que se puede cruzar sin darse cuenta. Uno de esos lugares es el monte Osore, en la prefectura de Aomori. Las antiguas leyendas dicen que es allí donde las almas de los muertos deben cruzar el río Sansu para ir a la eternidad. Pero el 21 de octubre de 2015, un hombre vivo cruzó esta línea invisible para no volver jamás. El joven ingeniero dejó su coche en un aparcamiento de grava, pasó junto a las estatuas de piedra que custodiaban la entrada a la caldera sagrada y desapareció en la espesa niebla sulfurosa. No dejó ninguna nota de suicidio, sus cuentas bancarias intactas y sus planes de futuro inacabados. Lo que empezó como una desaparición en uno de los lugares más ominosos del país se convirtió 3 meses más tarde en un sombrío misterio cuya respuesta se encontraba bajo un montón de rocas volcánicas a solo 100 metros de una ruta de senderismo. La historia que es Koliki, la prefectura de Aomori, comenzó el martes 25 de junio de hace 2550 años. Era un día nublado y ventoso en Mutsu, algo inusual para finales de otoño en el centro de la isla de Honshu. Kaishi Shimizu, de 26 años, ingeniero de proyectos de una empresa constructora local, pasaba su jornada laboral con normalidad. Sus colegas le recordaron más tarde como un compañero de trabajo reservado y meticuloso que rara vez compartía detalles de su vida personal. Cerca de las 5 de la tarde, tras terminar su trabajo en las sillas, se dirigió al despacho de su superior. Kaishi le informó de que se había visto obligado a tomarse el día siguiente libre debido a una emergencia familiar. Su voz sonaba tranquila y su porte no mostraba ansiedad alguna, y su petición fue aceptada sin hacer preguntas. Nadie en la oficina pudo darse cuenta de que estaban viendo al joven ingeniero in situ. Al día siguiente, el 21 de junio, a las 7 de la mañana, Kaishi salió de su piso alquilado en la tranquila zona residencial de Mutsu. Las cámaras de la calle le grabaron subiendo a un sedán azul oscuro que había alquilado un mes antes. El hombre iba solo. Viajó hacia el noroeste por la carretera 279, en la dirección que los lugareños llaman la carretera de los Postoibicha. Su destino era el monte Osore, un volcán activo, cuya caldera desde la antigüedad se considera una puerta al mundo de los muertos. El paisaje allí recuerda a un abrasador. Esqueletos desnudos, lagos de agua hirviendo y fumarolas que escupen corrosivos gases sulfurosos. El tiempo tan temprano era desagradable. La temperatura del aire superaba los 50 grados Fahrenheit y los feroces vientos procedentes del mar penetraban hasta las madejas. Unos 8 minutos después de las 15, el coche de Kaisha se detuvo en un aparcamiento de grava cerca de la base de la montaña, no lejos del famoso puente negro sobre el río Sansu. Según las creencias budistas, este es el lugar por el que se supone que pasan las almas de los muertos en su camino hacia la eternidad. El aparcamiento estaba vacío. En un día sombrío entre semana, turistas y peregrinos se agolpaban en el lugar. Las cámaras de videovigilancia instaladas en la puerta del templo Bodai-ji grabaron la entrada de Kaisha a las 25:08 aproximadamente. La grabación era clara, aunque en blanco y negro. El hombre vestía una chaqueta gris claro, pantalones oscuros y zapatillas deportivas de ciudad, nada adecuadas para caminar por el terreno a campo traviesa. Un detalle llamó sobre todo la atención de los investigadores. No llevaba nada consigo, salvo un smartphone en la mano derecha. No llevaba nada consigo salvo su smartphone en la mano derecha. No llevaba mochila, ni bolso, ni siquiera una sombrilla, a pesar de la feroz niebla. Su paso era delgado, sus hombros cuadrados. No miró a su alrededor, no consultó la hora, y no parecía un hombre que esperara una reunión. Se limitó a atravesar la verja y enfiló con paso recto el glibe de la caldera hasta las orillas del lago Usori, cuyas aguas tienen un color turquesa antinatural debido a la alta concentración de ácido. La alarma sonó solo un día después. El jueves 25 de enero sonaba el teléfono de Kaisha. Su prometida, Airi Sato, de 25 años, intentó llamarle repetidamente desde las 2:30 de la madrugada. Tras la 10ª llamada sin respuesta, se puso en contacto con los padres de Kaisha. Ellos tampoco sabían dónde estaba su hijo. La angustia crecía con el paso de los días. Cerca de la 8ª noche, el padre de Kaisha cogió las llaves de repuesto y llegó al piso de su hijo. Había un orden perfecto por todas partes, propio de un ingeniero pedante. Sobre la mesa había débitos impagados y restos de la velada de hacía 2 años. La cama estaba hecha. Parecía que el casero había salido hacía 5 minutos, pero el silencio en el piso era muy pesado y opresivo.
La policía de la prefectura de Aomori tomó declaración oficial de la desaparición el 2.25 de junio. Dado que Kaishi era un anciano sin antecedentes penales, el caso se trató inicialmente como un chequeo estándar. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando el equipo de patrulla encontró el coche alquilado en un aparcamiento cercano a la montaña Osore. El coche llevaba allí aparcado 48 años. Las puertas estaban cerradas, no había rastros de maldad. En el asiento del copiloto había una mañana con el carné de conducir, tarjetas de crédito y tarjetas de crédito. La ausencia del teléfono y del conductor en un lugar tan peligroso obligó a la policía a iniciar una operación de búsqueda. El 25 de junio, la zona cercana al lago Usori se convirtió en una zona de búsqueda activa. Unas 50 personas participaron en la operación, entre guardas del Parque Nacional, policías y voluntarios. Las condiciones eran muy duras. Las afiladas protuberancias de la roca volcánica les cortaban la ropa, y el espeso olor del agua agria, que recordaba al hedor de los huevos podridos, provocó el pánico entre los guardas tras solo un año de trabajo. Los cálculos sinológicos resultaron impotentes. Los vapores geológicos específicos bloquearon por completo cualquier olor humano, y los perros se negaron a seguir el rastro, dando vueltas sobre el terreno. Los grupos de búsqueda caminaban en lanza, registrando cada metro de la orilla rocosa y el sendero que conducía a la fuente termal. La visibilidad cambiaba constantemente. El viento frío traía una densa niebla que reducía la visión a 3 metros, convirtiendo las siluetas de los esqueles en figuras marginales. El helicóptero, llamado para un reconocimiento meteorológico, también tuvo problemas. Los calefactores, a menudo eficaces para detectar personas en el bosque, se estropearon en este caso. La actividad geotérmica del volcán estaba creando cientos de penachos de calor en las pantallas de los operadores. El vapor caliente que escapaba de las grietas del suelo tenía la misma temperatura que el cuerpo humano, lo que hacía a Kaisha invisible a los instrumentos. Investigando la ruta que podría haber seguido, los investigadores identificaron el último punto de actividad de su teléfono. La facturación demostró que el aparato siempre está conectado a la Vesdella 21 de junio, unos 10 años y 15 minutos antes. La señal se cortó en el sector este-oeste del templo principal, en una zona poco frecuentada por los turistas debido a la inestabilidad del suelo y al peligro de caer en el agua subterránea hirviendo. La zona se registró a fondo en 2 ocasiones, arriesgando la vida de los policías antidisturbios, pero no se encontró ni rastro, ni un puñado de ropa, ni una joya, ni el propio teléfono. Pasaron 2 semanas de búsquedas exhaustivas. El 6 de agosto se canceló oficialmente la operación. El jefe de la policía llegó a la conclusión de que era inútil seguir esforzándose. El caso se clasificó como pérdida de vida con una alta probabilidad de accidente o suicidio. La atmósfera sombría del monte Osore, que durante siglos atrajo a personas que habían perdido la esperanza, no hizo sino reforzar esta creencia. Los detectives especularon con la posibilidad de que Kaisha se hubiera desviado del camino y caído en una de las muchas grietas profundas, o que hubiera sido gaseado y perdido el conocimiento en una zona desierta. Los padres de Kaisha y su apellido Airi quedaron abandonados a su suerte con su dolor y su invisibilidad. La oración con la foto del joven sonriente colgó durante algún tiempo en los carteles de Mutsu, pero el viento y la lluvia los convirtieron rápidamente en papelotes que se desmoronaban. Parecía que el monte Osore, fiel a su leyenda, se había llevado otra alma sin dar ninguna respuesta a los vivos. Sin embargo, nadie, ni siquiera los investigadores más sensatos, prestaron atención a un detalle notable. El día de la desaparición, en el camino de grava que conduce a la zona turística, había huellas de neumáticos de otro coche que habían sido arrastradas por la lluvia antes de que llegara la policía. El otoño del año 2695 trajo heladas anormales a la península de Shimokit. La montaña sagrada Osore, a menudo cerrada a los visitantes, se convirtió en un páramo blanco, donde el silbido del viento ahogaba incluso el sonido de las aguas subterráneas. La temporada turística había terminado hacía tiempo. Las puertas del templo de Bodaiji estaban cerradas y las carreteras estaban cubiertas de una espesa bola de krilli. Las únicas personas autorizadas a permanecer en esta zona de enajenación eran un grupo de topógrafos de la Administración de Tierras de la prefectura. Su tarea principal consistía en evaluar la estabilidad del terreno en el sector oriental de la caldera, lejos de los caminos trillados de los peregrinos. Era un trabajo rutinario, técnico, que debería haber terminado a la hora de comer, pero fue el que puso una mancha en la historia de la desaparición del ingeniero y abrió la primera página del caso criminal. El 4º día de junio, con 1 minuto y medio de adelanto, el topógrafo principal del grupo, Takeshi Ogawa,
llamó la atención sobre una extraña anomalía del terreno cerca del fondo de un saliente esquelético bajo. Una zona era visible entre cantos rodados uniformemente cubiertos de nieve. Se trataba de una balsa de piedras, cuyo aspecto era inusualmente caótico en el resbaladizo paisaje. Las piedras yacían sueltas y la nieve sobre ellas se derretía más rápido que antes, lo que podría indicar que el intercambio de calor en el suelo estaba alterado. Ogawa declaró más tarde en su informe que el nasip no se parecía a la lapidación tradicional que los creyentes hacen para conmemorar a los niños muertos. Parecía un intento de armar algo. Los topógrafos se acercaron para contemplar la maravillosa estructura. Cuando uno de los trabajadores, intentando comprobar la estabilidad del nasipu, clavó la roca superior, vio algo que le hizo retroceder. De debajo de la piedra gris, cubierta de escarcha, se frotaba un paño de tejido sintético azul oscuro. Estaba pálido y endurecido por la escarcha, pero su color contrastaba fuertemente con la grisura circundante. Era la manga de una chaqueta. Los ladrones no buscaron la señal y se pusieron rápidamente en contacto con la policía de Mutsu por teléfono vía satélite, ya que en esta zona de tierras bajas no hay teléfonos móviles. El equipo de investigación llegó al lugar después de 1 año y medio. El camino era difícil, por lo que los policías tuvieron que recorrer los 3 kilómetros restantes a pie, cargando el equipo a la espalda. El detective Kenji Sato, encargado del caso de la desaparición de Kaisha Shimizu, estaba al frente del grupo. Cuando vio el fragmento de tela azul, se dio cuenta inmediatamente de que la búsqueda, que había durado 3 meses, había terminado. La policía cercó el perímetro con una línea amarilla, aunque no había ni un alma viviente en un radio de 8 kilómetros. Los expertos en criminalística iniciaron el procedimiento de exhumación. Tuvieron que desmontar los escombros a mano, piedra a piedra, fijando la posición de cada piedra en la cámara. Fue un trabajo minucioso. La roca volcánica era amarga e importante, y la tierra helada mezclada con popel no se podía apalear. Cuando se retiró la bola superior de piedra, el aire se llenó de un olor importante y maloliente, que no pudo superar ni siquiera el penetrante hedor de la crema agria. El cuerpo de un hombre yacía bajo la piedra. El entorno agresivo del monte Osore, suelo ácido y vapores de vapor sulfúrico, había provocado el proceso de desintegración, volviendo el cuerpo casi irreconocible. Pero la ropa estaba bien conservada. Una chaqueta gris claro, pantalones oscuros y zapatillas deportivas. En el montón de la chaqueta se encontró un certificado de plástico de una trabajadora de una empresa de construcción llamada Kajisha Shimizu. No había dudas. Se había encontrado a la ingeniera desaparecida. Pero lo que descubrieron los investigadores les obligó a apartar la mirada. El cuerpo estaba en la postura natural de un embrión, como si lo hubieran metido en un agujero profundo antes de cubrirlo con piedras. Cuando los expertos retiraron con cuidado su torso del suelo, se hizo evidente un detalle que desbarató todas las teorías anteriores sobre un accidente o un suicidio. Kaisha tenía las manos a la espalda. Sus espaldas estaban fuertemente atadas con una gruesa brida de plástico blanco de construcción. Cortaba la piel tan profundamente que incluso después de 3 meses se recordaban claramente las marcas. No fue obra de una persona que decidió abandonar la vida, ni consecuencia de una caída en desgracia. Se trataba de un estrato. El estatus del caso cambió de descubrimiento de un cadáver a asesinato. El lugar, que 1 año antes había sido considerado el escenario de una tragedia, se convirtió en el escenario de una brutal atrocidad. La detective Sato ordenó que se ampliara la búsqueda de pruebas. El equipo de forenses dividió la zona alrededor de la tumba improvisada en cuadrantes. Registraron la bola superior de tierra y nieve en un radio de 50 metros, en busca de cualquier cosa que pudiera indicar al asesino. Restos de ropa, fibras de ropa, caídas o signos de alevosía. El trabajo se complicó por el hecho de que durante 3 meses el viento, la lluvia y la nieve destruyeron la mayoría de los rastros de la superficie. Pero la tierra bajo la piedra podría haber preservado los misterios. El examen del cuerpo en el lugar duró hasta la puesta del sol. El médico forense, trabajando bajo la luz de reflectores portátiles, emitió un primer juicio. La posición del cuerpo indicaba que probablemente Kaushi había sido asesinada aquí o en las cercanías, y luego arrojada a una depresión natural y cubierta con piedras. El asesino o los asesinos pusieron mucho empeño en cubrir sus huellas. Las piedras para la tumba se recogieron con mucha antelación, como demuestran los característicos baches en el suelo cercano. No se trató de una decisión espontánea. Alguien había dedicado más de 1 año a guardar el cadáver de forma segura en este remoto sector, al que incluso los Rangers acuden en contadas ocasiones. Cuando por fin sacaron el cuerpo de la pasta de Krisan y lo metieron en una bolsa hermética, algo brilló a la luz de los líctars que había debajo, en el estanque helado.
El detective se abalanzó y recogió con un alfiletero un objeto pequeño y helado que el asesino, probablemente, dejó en la oscuridad o en la penumbra. El objeto no era tan insignificante como para haberlo recordado durante la primera mirada, pero en el contexto de las manos enlazadas adquirió un significado siniestro. Era un trozo de piedra dura con restos de una sustancia marrón cocida en el borde amargo. Amigos, antes de que sigamos ahogándonos en esta causa perdida, les pido que apoyen el canal. Suscríbase, haga clic en la campana, ponga un me gusta y escriba algún comentario debajo de este video. Son acciones sencillas, pero señalan a los algoritmos de YouTube que merece la pena ver esta historia. Gracias a su actividad, el video será visto por más gente y seguiremos desvelando misterios de los que llevamos años hablando. Gracias, y ahora volvamos a la investigación. El 15 de junio de 2000 se respiraba un ambiente violento en el depósito de cadáveres de la comisaría de la prefectura de Aomori. El cuerpo de Kaisha Shimizu, que había yacido bajo la piedra durante 3 meses, por fin habló, contando a los expertos la truculenta historia de sus últimas semanas. El jefe de los médicos forenses, el Dr. Yamamoto, realizó un examen cuyos resultados han aclarado suficientemente la versión del accidente. Según la conclusión oficial, la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico abierto. En la parte postilichni del cráneo se encontró una fractura con un diámetro de unos 5 centímetros. La naturaleza de la herida indicaba que había sido golpeada con gran fuerza con un objeto romo de superficie nerviosa. Podría haber sido una gran piedra encontrada en el yacimiento o un importante martillo geológico. Pero aún más alarmantes eran las lesiones. El examinador encontró fracturas de la tercera y cuarta costillas del lado izquierdo. El análisis histológico de los tejidos cercanos a las fracturas mostró la presencia de hemorragias, prueba inequívoca de la naturaleza injertada de las lesiones. Esto significa que Kaisha había sido golpeado antes del golpe mortal en la cabeza. Fue arrollado o golpeado brutalmente mientras aún estaba vivo y dolorido. La muerte no fue una muerte suave e indolora. Fue un asesinato violento y brutal. Tras recibir el dictamen pericial, los detectives empezaron a reconstruir el mosaico de la vida del ingeniero fallecido. A primera vista, Kaishi era un ciudadano ideal. Un trabajo estable, ninguna deuda con la yakuza, un historial criminal limpio. Pero cuando el departamento financiero de la policía tuvo acceso a sus extractos bancarios de los últimos 5 años, la imagen ideal empezó a disolverse. Se retiraban regularmente sumas importantes de la cuenta en la que Kaishi recaudaba dinero para las vacaciones de primavera. Las transacciones eran caóticas. Retiradas de dinero de diferentes cajeros automáticos de la ciudad, transferencias a cuentas de empresas individuales. En total, en los últimos 5 meses desaparecieron unos 2 millones de yenes. Está claro que este dinero no se gastó en los preparativos de las vacaciones. La investigación hizo sonar la campana de la víctima a 3 personas, cuyo comportamiento o conexiones planteaban más interrogantes. El primero en la lista de sospechosos era Yuto Nakamura, un colega de 28 años de Kaishi. Trabajaban en el mismo departamento y se consideraban los mejores amigos. Según las fuentes, hace 2 años los 2 hombres lanzaron una empresa conjunta, el desarrollo de software para logística. El proyecto, en el que Kaishi aportó su propio dinero, quebró hace 2 meses sin generar ningún beneficio. Los colegas recordaron que en los últimos años se habían producido intensas tensiones entre los amigos, que se acallaban de inmediato cuando alguien entraba en la sala. Yuto parecía nervioso y pedía dinero prestado constantemente para pagar. La otra solicitante era la esposa del fallecido, Airi Sato, de 24 años. Ella fue la primera en avisar de la desaparición y la que insistió en una búsqueda activa. Pero cuando se repitió la búsqueda, sus pruebas empezaron a divagar. Al principio afirmó que no habían hablado el día de la desaparición de Kaisha, pero más tarde cambió su versión, recordando una breve sesión de soldadura la noche anterior. Los detectives se alarmaron por su sorprendente reacción ante la noticia del hallazgo del cadáver. En lugar de lágrimas e histeria, típicas de la pérdida de un ser querido, demostró sangre fría y preguntó en particular si habían encontrado un teléfono con él. Su coartada para principios del 21 de junio se basaba únicamente en sus propias palabras sobre el hecho de que había dormido en casa antes de cenar. El tercer sospechoso, y el más insospechado, era Kenjiro Goto, el propietario de 40 años del taller de coches Pivnichny Viter en las afueras de Mutsu. Este hombre tenía fama de ser un hombre de carácter considerable y conexiones con las apuestas Popiv criminales de la ciudad. Fue atrapado en el campo de visión de la policía únicamente gracias a los datos técnicos. La facturación del teléfono de Kaisha mostró que el segundo día de la desaparición, sobre las 47, recibió una llamada entrante de Goto. La llamada duró menos de 1 minuto,
Lo que pudo conectar a un inteligente ingeniero y a un tosco mecánico es un misterio, pero esa llamada fue uno de los últimos contactos de Caixa con el mundo de los vivos. La policía estableció una vigilancia tsilodobobo sobre las 3 personas. Yuto Nakamura era sospechoso. Miraba a menudo por la calle, cambiaba su ruta al trabajo y compraba un teléfono nuevo con una tarjeta SIM de prepago. Airi Sato, por su parte, intentaba llevar una vida social activa, pero los vecinos informaron de que la habían visto sacar grandes bolsas de basura de su piso a altas horas de la noche. Kenjiro Goto siguió trabajando en su taller, pero los informantes dijeron que por el momento estaba buscando un comprador para su negocio, ya que planeaba trasladarse a otra prefectura. Los investigadores decidieron no hacer ninguna llamada e iniciar una serie de copas para crispar los nervios de los sospechosos. Yuto Nakamura fue el primero en ser llamado a la celda. Parecía pálido y somnoliento en la sala de copas bajo la cámara de video. Cuando el detective le puso delante las fotos de la escena del crimen y le preguntó por la recompensa de 2 millones de yenes, Yuto empezó a tartamudear. Afirmó que Kaishi había entregado voluntariamente el dinero para cubrir las pérdidas de la empresa, pero no pudo aportar ninguna prueba documental. Cuando se le preguntó dónde se encontraba en el momento del asesinato, Yuto respondió que estaba enfermo e indispuesto, pero no pudo nombrar a ningún testigo que lo confirmara. La bebida de Kenshiro Goto se celebró de forma muy diferente. El mecánico se mostró muy tranquilo, rechazó cualquier acusación y afirmó que había llamado a Caixa por error al haber extraviado el número. Sin embargo, cuando le informaron de que la policía estaba comprobando su taller en busca de rastros de sangre, su confianza flaqueó por un momento. Se negó a seguir respondiendo sin un abogado. Aire Sato fue la última en ser llamada. Llegó con sus padres, vestida de negro. La chica lloraba y repetía que había amado a Caixa por encima de todo. Pero los detectives tenían un as en la manga. Una comprobación de las cámaras de tráfico a la salida de la ciudad arrojó un resultado inesperado que Irei aún desconocía. La imagen granulada, tomada un año antes del asesinato, mostraba claramente un coche familiar que se estrelló contra la ladera de la montaña Osore y el conductor no era Kaishi. El 16 de junio de 2016, el trabajo del equipo de investigación cobró impulso, convirtiéndose en un duelo psicológico entre detectives y 3 sospechosos. En las sofocantes oficinas del Departamento de Policía de la Prefectura de Aomori, el aire estaba electrizado por los disparates. La primera persona en ser objetivo fue la prometida del fallecido, Airi Sato, de 25 años. Estaba sentada en una silla dura, la espalda recta, las manos entrelazadas en posición arrodillada, la voz aún firme y segura. El detective Kenji Sato, que había terminado de beber, comprobó metódicamente cada palabra de su relato del día 21 de junio. Airi se aferró a su primera versión de la historia. Aquel fatídico día se había levantado tarde, sobre la 1:30 de la madrugada. Había comido y se había ido a trabajar al salón de belleza Sakura Beauty, en el centro de Aomori. Dijo que había pasado el día con los clientes y la tarde con sus padres, quejándose de que Kaishi no estaba en contacto. Su historia sonaba suave, quizá incluso exagerada para una persona que había sufrido la pérdida de un ser querido. Pero la investigación le estaba preparando un pastiche. El detective puso sobre la mesa un despiece de las cámaras de tráfico instaladas en la salida del municipio de Mutsu hacia el lado de la península de Shimokita. En la imagen granulada pero nítida, fechada hace 8 años, en la mañana del 25 de enero, se grabó un Honda hatchback negro brillante. Las placas de matrícula indicaban que el coche pertenecía a Airi Sato. El coche se estrelló no hacia el lado del salón, sino en dirección contraria, hacia el este, hacia el lugar donde se encuentra la montaña sagrada Osore. Al ver la fotografía, Airi se estremeció, su confianza decayó. Tras una pausa cambió de táctica. La chica dijo que realmente había abandonado la ciudad aquel día, pero no por Caixa, sino por una vieja amiga que vivía en un pueblo cercano. Cuando el detective le pidió el nombre, la dirección o el número de teléfono de la amiga para verificarlo, Airi se alteró. Empezó a explicar de forma confusa que, debido al fuerte estrés y a la pena, tenía lapsus de memoria y no podía recordar las coordenadas exactas. Este olvido parecía un intento desesperado de vencer al reloj. Al mismo tiempo, otro grupo de agentes trabajaba en el examen de la coartada de Yuto Nakamura. Un colega y amigo del fallecido afirmó que el día del asesinato estaba enfermo y no había salido de su piso. Para confirmarlo o desmentirlo, la policía realizó un sondeo puerta por puerta en la casa de Yuto. Tuvieron suerte de encontrar un testigo ocular, una joven vecina del primer piso que tenía la costumbre de vigilar el patio. La mujer dijo que la noche del 25 de junio, la víspera de la desaparición del ingeniero,
Había visto a Yuto meter unos objetos salvajes en el maletero de su universo de gran cilindrada. Según la testigo, el joven parecía nervioso y miraba constantemente a su alrededor. Sacó del maletero 2 palas con soportes cortos y un gran montón de lona azul cepillada. Este atuendo no encajaba con la imagen de un oficinista que pensaba pasar el día siguiente en cama por enfermedad. Cuando los investigadores presentaron esta información a Yuto, este no pestañeó y dio una nueva explicación. El hombre declaró que necesitaba las herramientas para la reparación térmica de una dacha en la casa de campo de sus padres, situada en un bosque remoto a unos 25 kilómetros de la ciudad. La policía no se molestó en verificar esta versión. El grupo se desplazó a la dirección indicada. La casa de los padres de Yuto estaba cerrada y parecía desierta. Una inspección de la zona mostró que la nieve del patio trasero estaba desocupada y en el suelo había una gruesa bola de hojas viejas y musgo que no se había limpiado con pala desde hacía meses. Alrededor de la casa se bebía y hacía frío. No había ni rastro de reparaciones, nuevos materiales o herramientas. Las mentiras de Yuto se hicieron evidentes, y esto no hizo sino reforzar las sospechas de la investigación sobre su implicación en el crimen. Mientras tanto, el tercer sospechoso, el propietario de un taller de reparación de coches, Kenjiro Goto, adoptó una estrategia de defensa diferente. Reconoció el hecho de la llamada telefónica a Caixa a principios del 25 de junio, dándose cuenta de que no había forma de cotejar los datos de facturación. Goto dijo que había telefoneado al ingeniero para hablar de la devolución del antiguo Borg. Según su versión, había pedido dinero prestado a Caixa para comprar piezas de recambio y quería devolverlo. Sin embargo, el mecánico negó categóricamente cualquier encuentro personal de ese día. Afirmó que Caixa no había cogido el auricular en el momento de la segunda llamada, por lo que Goto se quedó trabajando en el taller. Su coartada era inteligente. Trabajaba solo y nadie pudo confirmar su presencia en el lugar de trabajo hasta la hora de comer. Sin embargo, a diferencia de Eir y Yuto, sus palabras aún no han sido confirmadas por pruebas directas. Los investigadores se encontraban en una situación difícil. Tenían 2 sospechosos cuyas coartadas se habían desmoronado y uno cuya culpabilidad seguía siendo dudosa. Airi no podía explicar a dónde había ido tan temprano, y su amiga parecía una suposición. Yuto no podía explicar por qué necesitaba palas y lonas cuando no había reparaciones. Los 2 hombres mentían, y sus mentiras estaban tan sincronizadas que sugerían una conspiración. Pero la detención requería no solo conjeturas, sino hechos concretos que los relacionaran con el lugar del crimen en un momento determinado. La detective Sato pensó que la solución estaba en los detalles que podrían haber pasado por alto. Volvió a ver repetidamente el video de la grabación de la cámara de tráfico del utilitario negro de Airi. Intentó ver quién iba en el habitáculo. La pendiente parpadeaba, pero podía verse la silueta de una persona en el asiento del copiloto, que intentaba ocultarse del mundo exterior levantándose la capucha. No podía ser la amiga de la que había hablado Airi. Los contornos de la figura eran demasiado amplios para tratarse de una mujer. En ese momento, un experto técnico entró en el despacho con una carpeta en las manos. Informó de que habían conseguido restaurar los datos del almacenamiento del teléfono de la víctima, y lo que encontraron allí cambió por completo la idea sobre los motivos del crimen. El 7 de junio de 2000, la investigación sobre el asesinato de Caixa Shimizu se trasladó de las frías colinas del monte Osore a los estériles laboratorios de la unidad de ciberdelincuencia de la prefectura de Aomori. Mientras los detectives intentaban derribar las defensas de los sospechosos en las salas de consumo, los expertos técnicos hicieron un gran avance que cambió el curso del caso para siempre. IM logró obtener acceso completo a la copia de seguridad del aterrador archivo vinculado al registro de inscripción del ingeniero fallecido. El teléfono de Caixa desapareció con él, probablemente destruido por los asesinos, pero la memoria virtual guardó lo que los autores no pudieron borrar físicamente. Entre los miles de archivos estándar, documentos de trabajo, fotos familiares y pistas de música, los expertos vieron una carpeta de imágenes borradas que se sincronizó 2 días antes de la desaparición. El contenido de esta carpeta se convirtió en la clave para comprender los motivos que impulsaron a un hombre discreto y cuidadoso a ir voluntariamente al pasto de la muerte. Se trataba de Screenshot y Listubaña en el popular mensajero Line. El diálogo era con un usuario que utilizaba un avatar sin rostro y el seudónimo Tim Pivnochi. El tono de los mensajes era agresivo y manipulador. El interlocutor desconocido no se limitaba a amenazar, sino que demostraba un profundo conocimiento de los detalles más íntimos de la vida de Caixa. Los mensajes revelaban fechas concretas, nombres de colegas e incluso matices financieros de su fracasado proyecto empresarial. Una amenaza sonaba especialmente despiadada. Si no quieres que tu madre y tu suegro se enteren de lo que pasó el 5 de septiembre,
Harás lo que te digo. Arruinará tu vida, Kaichi. Nadie te perdonará. Luego llegaron las instrucciones precisas. El chantajista exigió traer 2 millones de yenes preparados. El lugar del traslado se dio como la zona de la montaña de Osore, un lugar ideal para el crimen, donde no hay testigos y la conexión de teléfono móvil funciona de forma intermitente. Ven solo. No hay policía. Deje el teléfono en el coche cuando vaya al puente. Si veo a alguien más, el misterio será público. Esto explicaba por qué Kaichi se había llevado toda su protección, por qué viajó tan lejos en un día laborable y por qué dejó su smartphone en el coche antes de enfrentarse a la muerte. Intentaba proteger su reputación, sin sospechar que era su vida la que había que proteger. Una vez obtenidos estos datos, los investigadores se pusieron rápidamente en contacto con los operadores de telefonía móvil y los proveedores de navegación por satélite para verificar los movimientos de los sospechosos el día del asesinato. Los resultados del análisis de geolocalización fueron la pieza que faltaba en el rompecabezas que unía a Airi Sato y Yuto Nakamura en un único tándem diabólico. Un análisis detallado del localizador GPS incrustado en el ordenador de a bordo del utilitario negro de Airi demostró que su historia sobre el viaje a casa de su amigo era una conjetura. A las 12:50 de la madrugada del 21 de junio, su coche se detuvo en la antigua gasolinera Shimokita Oil, a 15 millas de Mutsu, en la carretera que conduce al volcán. Era un punto ciego, raramente utilizado por los residentes locales a una hora tan temprana. El coche estuvo aparcado allí exactamente 25 minutos. Lo más interesante fue cuando pusieron en el mapa los datos del teléfono móvil de Yuto Nakamura. Su aparato, que se suponía que estaba en casa junto al señor enfermo, estaba siendo registrado por la estación base que cubría la zona de la gasolinera Shimokita Oil durante el mismo periodo de tiempo, desde los 100 minutos hasta los 70 minutos después del inicio de la jornada. El terreno de juego era de menos de 30 metros. Eso significaba que Airi y Yuto se habían conocido allí 2 años antes de que Kaichi llegara a la montaña. Estaban esperando a uno. La probabilidad de un encuentro fortuito en medio de la nada a esa hora era nula. Más adelante, el rastro numérico se hizo aún más claro y torcido. Aproximadamente a la 1:15, los dos aparatos iniciaron su marcha sincronizada hacia el este. La señal del teléfono de Yuto parpadeaba entre las viscas, siguiendo de cerca la ruta del coche de Airi. Viajaban en un solo coche o en comitiva. Alrededor del 8º año y 35 minutos, justo en el momento en que las cámaras del templo grababan la autofigura de Kaichi caminando hacia el lago, el teléfono de Yuto hacía ping desde una sola Vichy que sirve a la zona de la caldera del lago Usori. Este hecho arruinó por completo cualquier esfuerzo de defensa. Yuto Nakamura se encontraba en el monte Usori en el momento del asesinato. No estaba reparando su dachus, no estaba tumbado en la cama con fiebre. Estaba allí, en la niebla gris, mirando a su mejor amigo con una piedra en la mano. Sus teléfonos se encendieron al mismo tiempo, a eso de las 40 y 30 minutos, probablemente justo cuando se estaba frustrando el crimen, y encendieron sus aparatos para evitar ser sorprendidos en la carretera de circunvalación. Los analistas policiales también llamaron la atención sobre la naturaleza de los listados de Line. La estilística de los mensajes, las llamadas concretas y el uso de ciertas palabras de la jerga empleada por Tim Pivnochi contrastaban notablemente con la forma de comunicarse de Yuto en sus chats de trabajo, que la investigación descubrió antes. No era un chantajista externo, era un amigo que utilizó la confianza de Kaisha para atraerle a un lugar desierto. Ahora la investigación tenía el cuadro completo. El encuentro de 2 personas cercanas, la planificación real, el uso de una cuenta falsa para el chantaje y el viaje juntos al lugar de la pasión. Airi y Yuto no eran solo conocidos, como intentaron convencer a la policía. Eran socios, unidos por un misterio y una sangre comunes. El detective Sato, con los mapas de los movimientos en sus manos, se dio cuenta de que había llegado el momento de dar un golpe decisivo. Ordenó preparar las habitaciones para beber antes del procedimiento especial. Jim ya no necesitaba preguntar dónde estaban los sospechosos. Ahora lo sabían con una precisión de 1 metro. Solo quedaba obligarles a hablar apretándoles la frente. En el pasillo del pabellón empezó a hacerse el silencio previo a la tormenta. Los investigadores se disponían a representar el clásico dilema de la corbata, pero ni siquiera sospechaban que en las tripas de la chaqueta de Yuto, recuperada durante el registro, había otra pequeña pero asesina prueba. Un recibo de una tienda de carretera, fechado en el momento del asesinato, en el que estaban troquelados 2 pares de manoplas y un rollo de corbatas de plástico resistente.
El 27 de junio de 2000, el edificio del Departamento de Policía de la Prefectura de Aomori se transformó en el escenario de un complejo juego psicológico. Tras obtener pruebas inequívocas de la presencia de los sospechosos en la escena del crimen, el equipo de investigación dirigido por el capitán Tanaka decidió llevar a cabo una única dopitivi. Airi Sato y Yuto Nakamura nos colocaron en diferentes rincones del edificio, aislándolos no solo del mundo exterior, sino también uno de otro. La estrategia de los detectives se basaba en el clásico dilema del empate: crear en cada uno de los sospechosos la impresión de que el compañero ya le ha matado y cooperar activamente con la investigación a cambio de remember yakchen y yabrokushen y ya. El asesinato de Siri Sato comenzó a las 23:15 horas. El detective Kenji Sato entró en la habitación con una gruesa carpeta en las manos. No gritó ni amenazó. Se sentó tranquilamente frente a la chica, se sirvió un trago de agua y dijo con voz compungida que Yuto Nakamura había firmado la confesión. El detective mintió diciendo que Yuto había nombrado a Airi autora intelectual del asesinato. Según el policía, Nakamura había dicho que Airi llevaba meses planeando el crimen para recibir el pago de la póliza de seguro de vida de Kawishi, valorada en 35 millones de yenes. Esta táctica funcionó bien. La máscara de Baidu Hosti que Airi había estado llevando durante los últimos días se deshilachó. Se bajó de la silla, con el rostro ennegrecido por la ira. La chica empezó a gritar que Yuto era un mentiroso y un papanatas que intentaba ocultar su propio pellejo. Cuando se dio cuenta de que su coartada de haber ido a casa de una amiga no estaba suficientemente corrompida por los datos de geolocalización, cambió drásticamente su declaración. Airi reconoció que efectivamente había estado en la zona del Monte Osore ese día. Sin embargo, su nueva versión de los hechos no la presentaba como una asesina, sino como una mujer policía. Dijo que se había enterado del chantaje de Kaisha y de su intención de entregar el dinero a la misteriosa Tini Pivnochi. Según sus palabras, animó a Yuto a ir con ella para evitar que cometiera una imprudencia y para protegerle si la reunión no salía según lo previsto. Cuando llegaron al puente sobre el río Sansu, Kaisha ya no estaba. Llevaban un año buscándole, pero a través de la espesa niebla no encontraron a nadie y decidieron dar media vuelta, pensando que la reunión no se había celebrado. Esta versión explicaba su presencia en la montaña, pero dejaba muchos puntos en blanco. ¿Por qué no llamaron a Kaisha por teléfono? ¿Por qué hablaron durante 3 meses y por qué se llevaron su teléfono justo en el momento del asesinato? Al mismo tiempo, Yuto Nakamura se emborrachaba en la otra ala de la escena del crimen. Los investigadores utilizaron para él un enfoque diferente, un apretón con hechos. Delante de Yuto mostraron el trazado de la facturación de su teléfono, que mostraba una ruta clara desde la ciudad hasta el lago Usori. Pero la prima principal eran las fotos de las cámaras de seguridad de la gasolinera Smokita Oil. Las imágenes de alta calidad mostraban a Yuto comprando una playa de agua y 2 pares de manoplas Tsubkie. Airi estaba a su lado, mirando nerviosa hacia la puerta. Cuando vio el recibo de los mitones y las bridas de plástico, las mismas que se utilizaron para atar las manos de la víctima, Yuto se estremeció y pidió agua. Se dio cuenta de que sería mudo negar su presencia en la escena del crimen. Sus hombros se hundieron y empezó a hablar, pero su historia era radicalmente distinta a la de Airi. Yuto dijo que el propio Kaichi había iniciado el viaje. El ingeniero les había telefoneado a primera hora de la mañana, pidiendo ayuda. Según la versión de Yuto, Kaichi no se había reunido con un chantajista virtual, sino con un acreedor real, Kenshiro Goto, el propietario de un taller de reparación de automóviles. Yuto afirmó que Kaichi tenía miedo de Goto y pidió a sus amigos que estuvieran a su lado para protegerle. Nakamura trató de echar la culpa al tercer sospechoso, utilizando como prueba el hecho de que el Mech llamara antes de tiempo. «Llegamos tarde», dijo Yuto al investigador con voz temblorosa. «Le encontramos cerca del fondo del esqueleto. Ya estaba tumbado, cubierto de sangre, y no se desplomó». Sonreímos. Pensábamos que Goto o sus hombres aún estaban por allí. Nos entró el pánico. Airi empezó a gritarnos que fuéramos rápido, de lo contrario nos matarían. Salimos corriendo. El investigador escuchó respetuosamente este discurso, fijándose en cada palabra, y luego planteó una simple pregunta que hizo añicos toda la estructura de la defensa de Yuto. Si encontró el cadáver de Yuto y tuvo miedo, señor Nakamura, entonces, ¿quién tardó más de un año en arrastrar el cuerpo hasta las profundidades y asegurarlo con 15 kilos de piedra? Un asesino que se mueve no descuartiza a su víctima tan lentamente. Lo hace alguien que tiene tiempo y quiere terminar el crimen para siempre. Yuto tartamudeó. No podía explicar este hecho. Su creencia sobre una fuga de pánico se desmoronó ante la realidad de una tumba apenas disimulada.
Las discrepancias entre los testimonios de Irei y Yuto se hicieron evidentes. Airi afirmaba que no habían encontrado a nadie y que se habían marchado. Yuto afirmaba que habían encontrado el cadáver, pero que lo habían dejado como estaba. Los dos estaban mintiendo, y esta falta de convicción solo confirmaba que no habían sido capaces de ponerse de acuerdo sobre los detalles de su leyenda en caso de detención. La policía realizó un rápido análisis de las pruebas. Kenshiro Goto, a quien Yuto intentó señalar, estaba vivo en el momento del asesinato. 2 clientes confirmaron que había abierto el taller a las 9 de la mañana y se había pasado todo el día trabajando en sus coches. El trayecto desde el Monte Osore hasta el taller duraba menos de 45 minutos, por lo que era físicamente imposible que Goto estuviera en el lugar del crimen a las 8:30 y se pusiera a trabajar. Esto significaba que Goto intercambiaría a sabiendas a un inocente para evitar sospechas contra él y Airi. La situación se estaba agravando. Los investigadores se dieron cuenta de que los sospechosos estaban acorralados, pero ninguno de ellos había confesado aún el asesinato. Reconocían la presencia de los sospechosos, reconocían el engaño, pero seguían negando el hecho de la violación. Necesitaban una prueba directa, física, que les vinculara no solo con el lugar, sino con el propio acto del asesinato. Y esta prueba no la encontraron en el despacho del investigador, sino en el garaje del laboratorio criminalístico, donde los expertos desmontaron el revestimiento del maletero del esbelto universo de Yuto Nakamura. Durante un segundo examen del coche, utilizando los últimos reactivos para la detección de sangre, los expertos observaron un brillo oscuro en el ultravioleta. A pesar de haber limpiado a fondo el salón, cosa que hizo Yuto al día siguiente de la desaparición del amigo, la química no pudo eliminarlo todo. Había un bulto microscópico de color marrón en la hendidura bajo la rueda de repuesto, donde el cepillo de limpiador de minas no podía llegar. La investigación recibió los resultados del día 2266, de junio de 2266, que destruyeron residualmente la línea de defensa de los sospechosos. El laboratorio criminalístico de la prefectura de Aomori, que había estado trabajando de forma regular, presentó un informe sobre el análisis de las muestras biológicas tomadas durante la disección del cadáver de Kai Shimizu. Los expertos centraron su atención en el cuerpo desnudo de la víctima. A pesar de la larga estancia del cuerpo en un entorno ácido agresivo y de los importantes procesos de descomposición, se encontraron micropartículas de epitelio bajo las uñas de la mano derecha de la fallecida. La prueba de ADN dio un resultado parcial, pero suficiente para la identificación. Genetyczny profil wyjawlenych czastinok szkíry z imowirnością 99,9% należał Yuto Nakamura. Fue una prueba directa de la lucha. Kaishi no solo murió por el golpe, sino que limpió el opir, aplastando a su atacante en los últimos minutos de su vida. Este hecho invalida por completo la versión de Yuto de que encontraron a su amigo ya muerto. Los muertos no dejan marcas en las manos de quienes los encontraron. Los resultados de un examen a fondo del coche de Yuto llegaron casi de inmediato. El reactivo químico Blue Star, capaz de detectar rastros de sangre incluso tras un lavado en caliente con cloro, reveló un cuadro siniestro en el maletero de un duro monocasco. Bajo el forro textil, sobre el armazón metálico de la carrocería, los expertos detectaron una gran playa que los autores no pudieron imitar. Los análisis confirmaron que se trataba de la sangre de Kai Shimizu. La presencia de sangre en el maletero del coche de Yuto solo significaba una cosa: el cadáver había sido transportado. No fue una huida en pánico del lugar de los hechos, como afirmaron los sospechosos, sino una limpieza a sangre fría y el transporte del cadáver al lugar de enterramiento bajo las piedras. La base de pruebas se ha actualizado con otro elemento de importancia crítica. Tras la amplia difusión del caso en las noticias locales, la policía fue contactada por un testigo, un turista de 70 años de Hokkaido, interesado en fotografiar aves raras. Dijo que había estado en el Monte Osore el 25 de junio. Consultando sus viejas notas y fotografías, recordó un incidente que en aquel momento le pareció una simple soldadura doméstica. Casi un tercio de hora antes, cuando la niebla se disipó brevemente, vio a 3 personas en un sendero lejano que conduce a la caldera, lejos de las rutas turísticas. Un hombre con chaqueta gris, parecido a la víctima, gesticulaba emocionado cuando se enfrentó a un hombre alto con chaqueta oscura y a una mujer con abrigo negro. El testigo observó que la mujer no parecía una narcisista, al contrario, permanecía de pie junto al hombre alto, aparentemente apoyando su posición. La descripción de la pareja coincidía perfectamente con el aspecto de Yuto Nakamura y Airi Sato. Este testimonio confirmó que Kaishi se había reunido con ellos y que el encuentro había sido un ambiente de conflicto más que de ayuda amistosa. Alarmada por estos hechos contundentes,
La detective Kenzie Sato regresó a la sala de copas donde se encontraba Airi. Agitó las fotos de la sangre fluorescente en el maletero y las pruebas de ADN sobre la mesa. Luego puso una grabación de audio del testimonio de la turista. Su teoría de que lo encontró muerto es físicamente imposible, dijo secamente el detective. La piel de Yuto está bajo las uñas de Kaisha. Hay sangre de Kayoshi en el coche de Uto. El testigo que los vio a los tres vivos. El caso está cerrado, señor Sato. Yuto caerá por asesinato. La única cuestión es si será la víctima de las circunstancias, que gritó de miedo, o el organizador, que será castigado en grado sumo. Airi se quedó mirando las fotografías durante largo rato. Le temblaban tanto las manos que las juntó para no soltarse. Cuando se dio cuenta de que Yuto no había sido capaz de borrar todas las huellas y que se había metido en un pastizal de ilusiones, rompió su defensa. Lloró, pero no eran lágrimas de llanto, sino de dolor. No es poca cosa acabar así, susurró, y los minutos del dopito empezaron a ficcionar la terrible verdad. Airi sabía que Yuto Nakamura mantenía una relación amorosa con ella desde hacía más de 5 años. Los dos se cuidaban de mantener su relación en secreto, pero Kaishi empezó a sospechar algo. Pero la verdadera razón del asesinato no eran solo los celos, sino el dinero. Como ingeniero diligente, Kaishi descubrió accidentalmente las manipulaciones financieras en un proyecto empresarial conjunto con Yuto. Encontró pruebas de que Yuto había desviado el dinero de los inversores a cuentas ficticias, robando de hecho tanto a Kaisha como a sus socios. El importe de los robos era importante, y Yuto fue amenazado con una pena de prisión real. Según Airi, una semana antes de la tragedia, Kaishi le dijo directamente que iba a ir a la policía con los documentos. También le dejó claro que era consciente de su falta de sinceridad y que planeaba romper el contrato dejándola sin nada. Para Airi y Yuto significaba el fin de todo, sus carreras, reputaciones y bienestar financiero. Entonces empezó a formarse un plan en sus cabezas. Decidieron no solo matarle, sino hacerlo de tal forma que nunca se encontrara el cadáver o que pareciera una desaparición mística. Utilizando la cuenta falsa Team Pivnoche, crearon una atmósfera amenazadora, pero el resultado final fue una manipulación de la confianza. Airi sabía que Kaishi no solo había ido a la montaña tan temprano por las amenazas del chantajista. Le habían convencido de que ese lugar era ideal para una limpieza ritual de su relación. Le dijimos que queríamos arreglar las cosas, dijo Airi, mirando fijamente a los ojos del detective. Yuto le dijo que conocía un antiguo ritual en el monte Osore que nos ayudaría a perdonarnos mutuamente y a empezar de cero. Dijimos que allí, junto a las aguas sagradas, quemaríamos los documentos de las maquinaciones y juraríamos amistad. Kaichi era un sentimental, creía en esas cosas. Aceptó reunirse por nuestro bien. Fue una explotación cínica de la fe de la víctima en la gente. Le atrajeron hasta los confines de la caldera, donde los sonidos del suelo musgoso y el silbido del viento. Airi dijo que cuando se encontraron en el camino, Kaishi creyó de verdad que la reconciliación era posible. Incluso abrazó a Yuto. Pero en lugar de un ritual de limpieza, se enfrentó a un asesinato. En los detalles que Airi empezó a describir más tarde, había una frase que hizo estremecerse incluso a los investigadores experimentados. Cuando Yuto sacó las corbatas, Kaishi seguía riéndose, pensando que formaba parte del juego. El 2266 de junio, el equipo de investigación llevaba 3 largos meses esperando la culminación de la investigación en la sala de copas del Departamento de Policía de la Prefectura de Aomori. Yuto Nakamura, que justo el día anterior había estado parloteando alegremente sobre su enfermedad e intentando inculpar a un inocente, estaba ahora sentado encorvado frente a una mesa metálica. Su estrategia de defensa se ha venido abajo. La detective Kenzie Sato depositó ante él con delicadeza el informe firmado del dopaje de Ira Sato, en el que describía su encuentro con todo detalle, y el informe de laboratorio sobre el ADN que había bajo las uñas de la víctima. Era el fin. No había vuelta atrás. A la 1:15 de la medianoche, Yuto Nakamura pidió un vaso de agua y dijo que estaba dispuesto a decir la verdad. Su conocimiento, captado por una cámara de video, era una sombría cronología de codicia, avaricia y crueldad a sangre fría. La voz de Yuto era tranquila, monótona, carente de emoción, como si estuviera contando no el asesinato de su mejor amigo, sino una reunión rutinaria de oficina. Según Yuto, él y Airi llegaron a la gasolinera en la madrugada del 21 de junio para discutir los últimos detalles del plan. Cuando Kaishi llegó al aparcamiento cercano a Osore, le saludaron con gran entusiasmo. El ingeniero se alarmó por la presencia de Yuto, pero Airi le calmó diciéndole que estaba aquí para apoyarle durante una conversación difícil con el chantajista.
Le dijeron a Kaisha que, para estar a salvo, debía alejarse de los lugares públicos, a una zona cubierta de niebla y esqueletos, que Yuto llamó el lugar del silencio. El conflicto estalló cuando se encontraban a unos 800 metros de la ruta de senderismo. Yuto descubrió que era allí donde había descubierto las fotos. No había ningún chantajista, solo ellos dos, el dinero robado y los documentos que Kaishi había amenazado con entregar a la policía. Kaishi estaba conmocionado. Intentó persuadir a sus amigos hablando de conciencia y de años de amistad, pero cuando se dio cuenta de que no habría conversación e intentó alejarse, la situación se descontroló. Nos dio la espalda para ir al lado del templo, contó Yuto al investigador, mirando a la pared. Dijo que era el fin y que llamaría a la policía. Me di cuenta de que si iba al coche, mi vida habría terminado. Bajo mis pies había un trozo de roca volcánica, importante, con bordes afilados. Lo recogí. No lo pensé mucho, simplemente tomé un atajo y la golpeé. El golpe dio en el estilete. Kaichi cayó, perdiendo la orientación, pero seguía consciente. Yuto describió cómo él y Airi le atacaron. Fue entonces cuando utilizaron bridas de plástico para atar las manos de la víctima a la espalda para que no pudiera moverse. Los expertos comprobaron que las costillas fracturadas eran el resultado de las patadas y puñetazos que Yuto infligió a su amigo, tumbado en un ataque de laúd y adrenalina. Cuando Kaichi estuvo muerto, se dieron cuenta de que no había vuelta atrás. Yuto describió con detalle el proceso de sujeción del cadáver. Los dos arrastraron el pesado cuerpo hasta una depresión natural bajo el saliente esquelético. Tardaron más de 40 minutos. Luego empezaron a retirar las piedras. Yuto se enteró de que habían elegido específicamente un lugar cerca de las fumarolas en la creencia de que los agresivos gases volcánicos y la alta acidez del suelo destruirían rápidamente el tejido, haciendo imposible su identificación. Pensamos que la montaña se lo llevaría, concluyó. Pensamos que nadie lo encontraría allí. El juicio contra Yuto Nakamura y Airo Sato comenzó en el Tribunal del Distrito de Aomori el 28 de febrero. El caso obtuvo una amplia resonancia no solo por la brutalidad del crimen, sino también por el cinismo con el que los acusados engañaron a sus padres y a la investigación durante 3 meses. El fiscal en su promo calificó sus acciones de maldad absoluta, disfrazada bajo las máscaras de las personas más cercanas a ellos. Los padres de Keisha, presentes en la sala, no pudieron derramar lágrimas al escuchar los áridos hechos sobre los últimos minutos de la vida de su hijo. La defensa intentó recordar el veredicto, alegando que el asesinato no fue planeado de antemano, sino que ocurrió espontáneamente durante la soldadura. Sin embargo, las pruebas recogidas por la investigación, la compra de bridas y guantes, una cuenta falsa de chantaje y una ruta estrechamente planificada apoyaban esta versión. El juez declaró a ambos acusados culpables de asesinato con circunstancias agravantes y conspiración para encubrir el crimen. El 25 de junio de 2000 se anunció el veredicto. Yuto Nakamura fue condenado a una pena suspendida sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25 años. Airi Sato, cuyo papel fue reconocido como complicidad activa, fue condenada a una pena de 2 a 20 años de reclusión en un centro penitenciario. Mientras el juez leía la sentencia, Airi guardó silencio y Yuto permaneció con cara de piedra, sin mostrar emoción alguna. Una vez finalizado el juicio, la atención del cobre al caso se desvaneció rápidamente. Pero para la familia de Shimizu, la hora estaba llegando a su fin. La casa de Mutsu estaba esporosniv. La habitación de Kaisha seguía como el día de su desaparición. Libros en el suelo, sillas sobre la mesa y el silencio que se había convertido en residente permanente de estas paredes. El sedán azul oscuro alquilado, que se convirtió en testigo del comienzo de la tragedia, fue devuelto al alquiler y su historia se perdió en los registros de la policía. El final de este nebuloso drama nació en el escenario del lugar donde comenzó. El monte Osore sigue en pie, cubierto de una niebla gris vespertina. Los turistas vuelven a caminar por los mismos senderos, fotografiando las estatuas de Sixo y las aguas turquesas del lago Usori, sin sospechar la ola de calor que se produjo aquí aquel mes de junio. El viento que sopla desde el mar esparce el olor a sirki por las orillas rocosas, y solo los miembros más ancianos del templo Bodaiji se detienen a veces al pie de la colina para rezar una breve oración por el alma del ingeniero cuya vida fue truncada por la maldad de aquellos a los que amaba. El silencio del lago Usori mantiene a salvo sus misterios, pero aún así la gente consiguió resolver uno de ellos, habiendo pagado un precio muy alto por ello.